Bueno, embajador Francisco Cruz de Chile, Ricardo Lomana le formuló una pregunta sobre uno de los males que lastran la justicia en Panamá y en muchos países, que es la impunidad. A ver, el sistema no está hecho para suprimir impunidad, digamos, ¿no? El sistema, yo creo que es un entrelazamiento o una asociación virtuosa entre derechos y eficiencia, de alguna manera. O sea, garantías y eficiencia. Me parece que ese es conceptualmente lo que uno tiene que poner sobre la mesa, digamos. Entonces, que vaya a bajar la delincuencia por todo el sistema penal acusatorio es no entender, digamos, cuáles son los fines de la política pública que está detrás. Es un sistema más eficiente, que actúa de manera más rápida, que es más garantista, pero que además mejora los sistemas de persecución y condena para los responsables de delitos. Ahora, hay que también entender de que esto en el mediano y largo plazo sí genera efectos importantes, por lo que de alguna manera comentábamos. Es decir, al ser más eficiente, yo puedo concentrar y además tener un sistema más solvente, cada uno en sus roles, puedo concentrar capacidad persecutoria en aquellos delitos que realmente sí tienen un impacto. Ahora, ¿no? Y tener una planificación, digamos, lo que se llama persecución penal eficiente, digamos, mucho más focalizada. Profesor, embajador. Por eso es importante, sí. solo comento, por eso es importante una estrategia de comunicación. Porque es obvio esperar que la primera expectativa de la ciudadanía frente a cualquier cambio en la justicia es que no haya impunidad y que no haya corrupción en el sistema, independientemente de qué promueve el sistema penal acusatorio. La gente quiere que haya justicia y que no haya impunidad. Entonces es importante que el Estado panameño piense bien en el tema de la estrategia de comunicación, aunque creo que estamos un poco tarde, para que la gente entienda. Sí, porque dice 20 días. Porque las expectativas pudieran estar centradas en otro lugar. Solo quería cerrar con eso. Ahora, embajador, nosotros tuvimos la experiencia, la grata influencia chilena en Panamá, en materia de criminología. No sé si debe vivir todavía el profesor González Berendique, que era un criminólogo que llegó aquí a la Facultad de Derecho y logramos que él nos acompañara a la isla penal que había en Panamá. Antes había una isla penal, Coiba. En ese viaje fue Rubén Blay, fuimos nosotros los que éramos estudiantes. Se hizo la primera encuesta a los detenidos, una encuesta que duraba 45 minutos. Y a pesar de que había un gobierno militar, se logró hacerlo. Y él nos decía, en esa época habían 1.100, la población penal en todo el país eran 1.100, y él decía, arreglémoslo ahora, que son 1.100. Ahora, lo advertía desde entonces González Berendique. Hoy ya pasamos de 19.000. 17. No, ya vamos por 19. Yo leí la cifra. En estos días pregunté y me dieron 17 y yo quiero preguntarle, ¿se vaciaron las cárceles chilenas ahora con este sistema? ¿Qué pasó? No, es una buena pregunta. No, en Chile lo que hubo, nosotros generamos una política y le hemos compartido además, y tenemos ahí un trabajo con Panamá muy importante de colaboración. Hicimos una política de renovación de infraestructura carcelaria paralela, porque nos dimos cuenta que, claro, si bien el sistema Roja invierte las tasas, digamos, o sea, de alguna manera la prisión preventiva pasa a ser condena, se puso una inversión, si la mayor velocidad de condena hace que tenga más, de alguna manera, interno, digamos, aumentan de alguna forma los condenados. No de manera brutal, pero se aumentan. O sea, al principio el sistema reacciona recibiendo más gente condenada. Pero también el sistema tiene mecanismos de selectividad penal, acuerdos reparatorios, salidas tempranas, que permite también tener ciertas válvulas de escape al sistema, ¿eh? Y que no son impunidad, digamos, es manejar esa tasa, digamos, pero de ingreso. El problema en Panamá de sobrepoblación no es por condenados, al contrario. No, es por gente esperando eternamente. Claro, pero nosotros teníamos lo mismo, digamos, es lo que ocurre. Ahora, yo creo que ahí, en el caso, no les voy a contar la experiencia mía, digamos, yo no puedo meterme en las decisiones de mérito de la política pública de Panamá, simplemente colaborar con lo que ha sido la experiencia nuestra. Nosotros lo que hicimos fue generar un plan de inversión de infraestructura vial penitenciaria, donde lo que hicimos fue, a ver, ¿cuántos metros necesitamos? Tanto, perfecto. ¿Cuántos tenemos? Perfecto. ¿Cuánta caja social o cuánta caja fiscal eso requiere? Tanto. Entonces hicimos un sistema de concesiones que nos permitió de alguna manera abrir una serie de penales concesionados con aportes del sector privado, donde los privados, digamos, tenían lo que se llama un sistema de BOT, ¿no es cierto? Build, Operate, Transfer. O sea, ellos construían, operaban y después transferían, y el sector público lo que hacía era mantener la custodia, y con eso generamos una infraestructura carcelaria que también nos permitió avanzar de la mano y medir los impactos penitenciarios. Ahora, yo quiero decir que Panamá tiene ahí también un desarrollo importante, estamos trabajando, de hecho, un proyecto en eso juntos, y me parece que también la dimensión penitenciaria es muy importante, porque suele ser una dimensión, digamos, que no todos los países cuidan, digamos.
Y lo otro que hay que destacar, digamos, hay que también defender el sistema, digamos, hay que hacer pedagogía pública, ser riguroso, pero también defenderlo. Recordemos que este país en algún minuto se suspendió la implementación. Sí. Y hay que destacar que la implementación volvió, digamos, a su cauce, digamos, y volvió a incorporarse dentro de la gradualidad. Eso también me parece relevante destacar, digamos, porque al final ahí hay una decisión política valiente, digamos. Y volviendo a lo que decía al principio, estos son resultados que no los voy a tener a la vuelta de la esquina, los voy a tener en varios años, pero de que impactan, digamos. Y la experiencia de América Latina, yo creo, un poco una reflexión final, digamos, es de que al principio de los 90, la reforma del sistema de justicia estaba muy asociada a lo que era el cierre de las dictaduras, digamos, en la región. Entonces, la justicia de alguna manera era, entre comillas, la prima donna, digamos, de los sistemas de gobierno, porque yo estaba cerrando dictaduras en muchos países de Latinoamérica, digamos. Sin embargo, después, cuando ya advienen las democracias, digamos, uno se empieza a dar cuenta que, claro, deja de perder de alguna manera ese centro de atención que tenía a principios de los 90 y que de alguna manera también era la preocupación de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del BID, de todas las agencias internacionales. Hoy día sigue siendo una preocupación, sí, pero claro, hay que tener más coraje, digamos, y más gallardía para poder insistir, para poder hacer el cambio, porque no tiene ese impacto que tenía en los 90. Ahora, no tiene ese impacto desde el punto de vista del diario de derechos humanos. Hoy día la región, digamos, tiene una topografía de respeto democrático distinto al que había en ese entonces, pero sigue siendo, digamos, como decíamos al principio, un indicador de desarrollo muy relevante, y ojo, hoy día de desarrollo, y también que influye y que impacta en cómo yo me presento como una plataforma de negocios también. Oye, embajador, el expresidente Ernesto Pérez Valladares dice, interesante el embajador de Chile, sus expresiones, así que para que sepa, ¿no? Muchas gracias. El expresidente es oyente nuestro. El expresidente Pérez Valladares. Usted decía algo muy, creo que trae un tema importante, que es la voluntad política y el rol de los ejecutivos, del órgano ejecutivo en la política pública relacionada con justicia. Creo que hace un reconocimiento que es importante de que el sistema, su implementación fue suspendida y fue retomada en esta administración, lo cual creo que nadie puede dudar de que eso ya muestra un compromiso de que haya un cambio. Sin embargo, cuando uno a veces tiene la oportunidad de hablar con miembros del órgano ejecutivo sobre las necesidades de transformación de la justicia, uno siempre ve cierta timidez o cuidado o reservas por el tema de la separación de los poderes. ¿Dónde está el liderazgo? O no dónde está, refiriéndome a que no hay, sino ¿de dónde debe surgir? El ejecutivo a veces es demasiado reservado de asumir liderazgos para empujar reformas en la justicia, agarrándose del principio de separación de poderes, y me parece que a veces son demasiado conservadores. Yo creo que el liderazgo es compartido. Si me preguntas una opinión mía de lo que fue el caso chileno, compartido. Nosotros lo que creamos por ley una comisión de reforma, no solamente para hacerla, sino también para implementarla y para darle seguimiento. ¿Hubo unidad nacional? Sí, total. ¿Partidaria? Total, completa. Esto con todo, además, con toda la complicidad, la sana complicidad de los medios de comunicación. Nosotros levantamos talleres con todos los medios de comunicación, capacitamos periodistas. Entonces yo diría que hubo una unidad nacional completa. Yo diría que uno de los grandes responsables de esto fue el presidente Lagos, digamos, el presidente Lagos. Ricardo, hubo un liderazgo del Ejecutivo. Hubo un liderazgo del Ejecutivo. No, totalmente. Sí, pero yo digo, ¿por qué digo liderazgo compartido? Porque obviamente el órgano judicial, en nuestro caso la Corte Suprema, tuvo una gran responsabilidad. Entonces lo que hicimos fue crear una comisión interinstitucional en donde alineábamos los incentivos, ¿no? Y de alguna manera también alineábamos los roles. Ahí tenías al presidente de la Corte Suprema, ahí tenías al fiscal nacional, ahí tenías a los directores de las policías, ahí tenías al ministro de Justicia, desde luego, digamos. Entonces, en esa mesa tú tenías básicamente tres funciones. Primero, ver qué estaba pasando en cada una de las agencias de gobierno responsables y alinear incentivos. O sea, nadie podía decir esto funciona porque yo lo estoy haciendo bien o porque tú lo estás haciendo mal, digamos, sino que los costos eran colectivos y no individuales, primero. Dos, poder corregir desviaciones en la implementación, que es muy importante eso, digamos, acompañar, esto no se acaba cuando uno implementa, digamos, también después hay que darle seguimiento. Y tres, que es un dato que no hemos conversado, pero es muy relevante, si tú me dices por dónde apostar, o otra apuesta interesante, digamos, y por decirlo sexy, digamos, desde el punto de vista de la política pública, es la información. Ojo, tecnologías de información. Gran parte, digamos, de los activos del nuevo sistema es cuando yo soy capaz de levantar información estadística confiable y compartida, que permita que todos los organismos manejen la misma información. Entonces, ese stock de información, que al final del día se transforma en un precedente que me ayuda a tomar decisiones, tiene que ser la misma para todos. Y con eso voy corrigiendo. Se va a acabar el tiempo, sí, y yo quiero preguntar a su opinión. Dime. El sistema penal acusatorio
debe ser visto como un asunto de Estado o no? No, como un asunto de Estado, completamente. O sea, yo creo que en esto no una, hay... No una administración. No hay tintes políticos. A mí me parece que un sistema penal acusatorio, digamos, va mucho más allá, digamos, de cuál es el sentido de política pública que yo imprimo, digamos, mi sello. O sea, uno, obviamente que cuando hablamos de política pública hablamos de inspiración, pero también y de sello político. Pero me refiero que esto va mucho más allá de una gestión. Eso es una visión. Y dos, es interdisciplinario, no solamente un tema de abogados. Y tres, el último mensaje que quiero, por lo menos desde nuestra humilde experiencia, cultura. Porque aquí, ojo, uno puede tener un sistema funcionando, pero no hay que olvidar que uno también viene arrastrando la cultura del expediente. Todos, digamos. La gente, los abogados, los intermedios. Entonces, uno pasa la cultura de la audiencia. Exacto, del papel a la audiencia, a la oralidad. Sí. Entonces, la fuente de información hoy día va a estar en la audiencia. Y enhorabuena que todos vamos a tener acceso, digamos, por la transparencia a aquello. En un minuto, ¿las garantías del imputado se mejoran con el modelo del sistema penal acusatorio? Totalmente. Totalmente. Las garantías del imputado, o sea, el imputado va a estar en una audiencia, digamos, va a haber equilibrio en los roles de las partes, el imputado no necesariamente va a ir a la cárcel de inmediato, dependiendo obviamente de cómo el Ministerio Público, digamos, sostenga, digamos, el caso, obviamente que las garantías mejoran. Solamente con que las cifras muestren 10 años después que las detenciones preventivas han disminuido significativamente, yo creo que eso ya es una demostración. Les doy para ir cerrando, digamos, no quiero aprovecharte, pero un dato. Uno siempre tiende a pensar que los sistemas penales están tan lejos de la experiencia personal. ¿Por qué? Porque tú no estás, entre comillas, disponible, ninguno de los que también estamos disponibles a cometer un delito, por cierto. Pero tienes que pensar siempre en la situación, ¿qué pasaría si tú, bajo un sistema inquisitivo, digamos, un pariente, está de repente en un manejo con estado de ebriedad? O de repente se ve envuelta sin quererlo, digamos, por un hecho culposo, no doloso, en un ilícito. Entonces, uno siempre tiene que ponerse en los zapatos de qué le pasaría a alguien que uno conoce bajo el actual sistema. ¿Se respetarían sus derechos? ¿Cómo funcionaría? Eso nos planteamos en Chile, esa es la pregunta que nos hacíamos. Entonces, este sistema le entrega estándares para todo, incluso para aquellos que piensan que nunca van a ingresar al sistema. Los que estamos acá no vamos a ingresar nunca, pero ojo, pero a veces... No se sabe. No se sabe. Claro, estamos haciendo declaraciones, digamos, de comportamiento. No, lo que quiero decir es que los impactos de un sistema inquisitivo a veces llegan lateralmente y llegan a uno y uno no... O sea, yo me acuerdo del típico caso, por ejemplo, de una persona que en un accidente de tránsito, un delito culposo, se había envuelta y habían lesiones. ¿Qué pasaba con ese accidente? Se habían lesiones y era catalogado, digamos, como un espacio en la justicia del crimen. Esa persona podía irse detenida de inmediato, digamos. Una persona que no tenía antecedentes, que de repente iba en su auto, digamos, tuvo una colisión, la otra persona muere. Estoy extremando el caso, digamos, pero así como eso uno puede construir facturas. Aquí es donde había... ¿Qué pasa con esa persona? Se va a la detención. Embajador, donde había fallecido la persona... pasaba mínimo 8 días detenido. Esa era la regla. Oiga, embajador Francisco Cruz, muchas gracias por compartir con nosotros las experiencias de su país, de Chile, y que sirve esto como un aporte que estamos nosotros haciendo a los abogados, a la ciudadanía en general. Ese es el propósito. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a seguir, digamos, acompañando y colaborando en todo lo que podamos. Digamos, las experiencias son distintas, pero claramente los aprendizajes son buenos compartidos, más aún con Panamá. Recuerda la buena experiencia de Chile también, por supuesto, ¿no? Que ya tiene cierto grado de experiencia y sobre todo el modelo siempre hay que sacar lo que se pueda aplicar en Panamá. Gracias, embajador. El equipo de Infonavis. Alexandra Siniglio. Ricardo Lombana. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.